Antes que nada quisiera agradecer la invitación a la autoridad del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en la persona del doctor Tuma, doctor Federico Domínguez también, por darme esta oportunidad de dar unos conceptos, unas ideas respecto. Hemos coordinado que yo les dé primero ideas doctrinarias al respecto de la acción penal pública y acción privada, para ir adentrando ya al final de mi exposición y toda la posición de la doctora Llanes al respecto de la querella. Porque estos encuentros hacen que por lo menos tengamos la posibilidad de poner ciertos criterios, ciertos conceptos de instituciones que a veces la usamos, pero no estamos de acuerdo en cuanto a ya sea su definición, puesto que tenemos tal vez una cultura, una idiosincrasia de discutir de una manera tal vez, hasta si se quiere, fanática, el concepto que no manejamos. Entonces deberíamos saber primero, y he recurrido a fuentes doctrinarias para tener idea de que cómo nace la acción pública, la acción privada, y cómo eso fue integrándose a nuestro nuevo ordenamiento procesal penal. Para eso he utilizado material por supuesto, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Constitución Nacional, las obras de Gabriel Llobet Rodríguez, Código Procesal Comentado de Salvador, de José Luis Sebane Spielberg, Acción Penal, y también la obra de la doctora Llanes, a pesar de que ella a veces no quiere que se la nombre, con su humildad acostumbrada. Lo que esta es mi conferencia es tratar de dar algunos conceptos generales al respecto de la teoría de la acción, y a partir de allí tratar de interpretar cómo las nuevas significaciones se integraron a nuestra normativa nacional. En el derecho romano no había un sistema de derechos subjetivos, sino un sistema de acciones. De modo que cuando un ciudadano romano tenía un problema, no se preguntaba qué derecho subjetivo tenía, sino él decía qué acción iba a utilizar y la realizaba. Es decir, que no había una diferenciación entre el derecho material y la acción, que es la teoría monista, que se conoce en doctrina como la teoría monista. Esta opinión entre los civilistas, porque la acción tiene su origen en el derecho privado, duró por mucho tiempo. En el derecho romano se desarrolló la acción popular, y en el derecho germano inicialmente era la acción privada. El principio según el cual el Estado perseguía el delito de oficio no estaba, enraizado antiguamente. En el caso de la acción privada, el procedimiento penal era iniciado por acción del ofendido o de su familia, y no se distinguía en ese entonces consecuencias civiles y penales. La acción popular se basa, en términos sencillos, en que toda persona puede ejercer la acción penal, todo ciudadano. Hacia el siglo XIX comenzó un poco esta ruptura, esa teoría monista que yo les había comentado, y se comenzó a definir entre un derecho subjetivo por un lado y la acción por el otro, siendo la acción, o considerándose la acción como el derecho a obtener la tutela judicial por parte del Estado. Entonces podría existir una multiplicidad de derechos subjetivos o materiales, pero la acción se da solamente una, que es la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para que se pronuncie sobre una pretensión. Ahí también hubo ciertas discusiones a tiendas, como siempre. En el derecho siempre se está tratando de mejorar. Había líneas doctrinales que establecían que a la acción en sí como un derecho en sí independiente y distinto del derecho sustantivo. Es decir, que la acción por sí misma
tenía una consistencia y la acción perseguía conseguir una condena ante el Estado. Esa fue una doctrina, y frente a esa doctrina trataron las teorías que se llamaban abstractas, que se limitaban a identificar la acción con la actividad jurisdiccional independientemente del resultado del proceso. Ahí ya tenemos un concepto que transcribí de Couture, que definía a la acción como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Entonces, tenemos establecido que la acción penal no puede establecer con el derecho a una tutela judicial concreta. Mi acción no puede ser, digamos, comparado con ya una sentencia condenatoria a respecto de una persona. Entonces, ahí ya podemos entrar que una vez excitada la acción, también podemos establecer que van a existir lo que hoy tenemos en los códigos, como son en nuestro código la salida anticipada del proceso, a lo que se refiere en nuestro código procesal penal, en los artículos 305 que hacen a la desestimación, al sobreseimiento, 359 a la conciliación, 311 a la aplicación del criterio de oportunidad, 307-19 a la suspensión del proceso, 308. Me quedo con una definición de José Luis Seoane con respecto a la acción penal. La acción penal se configura como una actividad procesal de constatación de un hecho que prima facie reviste las características de una infracción penal, para cuya comprobación se abre el procedimiento criminal sin que éste necesariamente haya de finalizar con sentencia. Si el Ministerio Fiscal o el querellante no son titulares de derecho penal, la acción criminal no puede concebirse como la pretensión de obtener una concreta sentencia condenatoria, sino simplemente poner en marcha la máquina de la justicia para comprobar la verdad material del hecho imputado, y si en el mismo concurren los requisitos precisos a los efectos de la imposición de una pena. En definitiva, el ius puniente corresponde al Estado. Es el único que lo puede ejercitar a través de los órganos jurisdiccionales. Lo que significa que los ciudadanos no disponen de derecho penal y que por lo tanto queda totalmente prohibida la autotutela privada, que solo es permitida en supuestos excepcionales. Por ejemplo, la legítima defensa, que tenemos en el artículo 19. Por otra parte, la pena no es disponible para los particulares, pues una vez cometido el hecho ilícito, la sanción está prevista en el Código. A los efectos de que el Estado ejercite el ius punendi a través de los órganos jurisdiccionales, es necesario que se promueva la actuación de los mismos por medio del ejercicio de la acción penal que corresponde a un órgano distinto e independiente de aquello. De aquí, y hemos recogido que es el Ministerio Público, el cual, con la colaboración de un querellante, tiene la función de proceder a la investigación de los delitos y promover la acción penal ante los jueces y los tribunales. Esto está basado en los artículos 266 y 268, inciso tercero de la Constitución Nacional. Por el poder punitivo, el Estado debe proceder a castigar los hechos delictivos, y por el poder de la acción pone en marcha el mecanismo del proceso a los efectos de comprobar la perpetración del ilícito penal y circunstancias, y en su caso instar la eventual imposición de la pena. Existen diversos sistemas con diversos ejercicios del código, con diversos sistemas que hacen existen diversos sistemas en el derecho comparado. Así tenemos que en el sistema acusatorio puro, un sistema de acción popular en Inglaterra, la acción penal corresponde a los particulares, a todos los ciudadanos en Inglaterra. Generalmente es la policía la que hace la acción, la que mueve la acción. No existe el Ministerio Público. Ese es el sistema popular. Existe
Otro sistema, el Estado mismo se reserva el ejercicio mediante un órgano independiente, el judicial, especialmente adscrito a esa función. Sistema de la acusación oficial o acusatoria formal o mixta, esto hay en el Ministerio Fiscal, que es el francés o el belga, que no es tampoco parecido al Ministerio Público que tenemos. Hay un concurso del ofendido por el delito como acusador subsidiario en Austria o como coadyuvante en Alemania. En nuestro sistema procesal, el ejercicio de la acción penal, excepto los delitos de la acción privada, establecidos en el artículo 17, corresponde a un órgano distinto e independiente que es el Ministerio Público, a quien le compete ejercer la acción penal en los casos que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte, promover la acción penal de oficio o petición de parte, y las obligaciones y atribuciones que igualmente prescriben los artículos 14, 52, 279 y 315 del Código Procesal Penal. En ellos se establece la orientación, dirección y el ejercicio de la investigación de los hechos punibles por parte del Ministerio Público, siendo oficiosa su actuación cuando tenga conocimiento de alguna infracción penal. Es cierto que cabe la posibilidad de que la víctima pueda querellar, artículo 69. Sin embargo, la formulación del requerimiento fiscal que dé inicio al proceso penal en hechos punibles de acción penal pública es monopolio del Ministerio Público. El inicio del procedimiento en los delitos de acción penal pública es monopolio del Ministerio Público. Artículo 269, 301, 315 del Código Procesal Penal. Al cual a tal efecto se deben remitir las denuncias, las querellas y los informes de la policía, o como comúnmente llamados partes. Podemos decir, siguiendo José Luis Seoane, que existe un órgano fundamental a quien compete el ejercicio de la acción penal, tratándose de los delitos públicos perseguibles de oficio o a instancia particular, que es el Ministerio Público. En segundo término, un órgano secundario adhesivo de acusación, que es el querellante particular, que se corresponde con la víctima del delito, garantizando un principio esencial de derecho procesal, cual es recogido en la fórmula latina nemo iudex sine actore, que imposibilita la iniciación o prosecución del proceso sin la existencia de una parte acusadora que ejercite la acción criminal a tiempo, que atribuyendo la investigación de los hechos delictivos al Ministerio Público se preserva la imparcialidad del juez. A los efectos de calificar la acción, voy a comentar algunos caracteres que conllevan la acción penal. La publicidad, en el sentido que la acción es pública, dado que una vez que el Estado prohíbe la tutela, asume la función de averiguar y perseguir los delitos. El Estado, el que asume la función de investigar y perseguir los delitos, lo hace a través de un órgano, es el Ministerio Público, que provee el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para conseguir la actuación de la ley penal contra aquellas personas a las que se le imputa la comisión de una o varias infracciones penales tipificadas. El primer carácter es ese. Luego tenemos el de la oficialidad u oficiosidad, se van a encontrar también en la doctrina, que viene a significar que cometió un delito público, el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público tiene la misión de investigarlo y promover la acción de la justicia, sin necesidad de requerimiento de clase alguna por parte de los particulares afectados por la infracción penal, en tanto en cuanto que existe un indiscutible interés social en que el Estado ejercite el derecho a castigar, frente a quienes atentan contra la convivencia ciudadana o contra los derechos o valores fundamentales recogidos en el texto constitucional, conculcando la ley penal. Esta característica no es incompatible con la circunstancia de que existan determinados delitos para los que la apertura del proceso penal venga condicionada a la instancia del particular afectado. La oficiosidad en el ejercicio de la acción penal corresponde en los ordenamientos modernos al Ministerio Público y no a los órganos jurisdiccionales. E igualmente significa que la investigación de los hechos delictivos, por su complejidad y dificultad, no puede ni debe dejarse en manos de los ciudadanos. Esto se basa en que el Estado no tiene solo la pretensión penal, sino también el derecho y la obligación de perseguir penalmente. Él realiza la pretensión por sí mismo, porque es de interés público que los hechos punibles no queden sin persecución.
El tercer carácter es la obligatoriedad. Se dice que en un sistema procesal se rige por el principio de la legalidad o obligatoriedad, cuando el proceso ha de incoarse necesariamente ante la sospecha de la comisión de cualquiera delito, sin que el Ministerio Público esté autorizado a solicitar ningún tipo de estimación, ni el órgano jurisdiccional a acordarlo, en tanto suscitan los presupuestos materiales que lo han provocado. Al respecto, nuestro Código Procesal Penal prescribe que el Ministerio Público está obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que hayan suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos. El principio de la legalidad enuncia, por un lado, que la Fiscalía debe realizar investigaciones cuando exista la sospecha de que se ha cometido un hecho punible, y por otra parte, que está obligada a formular algún requerimiento conclusivo o una acusación cuando después de la investigación sigan existiendo una sospecha fundada. Su antítesis teórica está constituida por el principio de oportunidad. Al respecto, escribe Gómez Orbaneja, el principio de oportunidad es dejar la acusación al arbitrio del que monopoliza la función. Con ello el Ministerio Público podrá eximir de la pena a cualquier acto punible por la sola razón de que la persecución le parezca inoportuna o intrascendente, y el derecho penal quedará mediatizado por consideraciones y reservas que no son las suyas y propias. Como cuarto carácter es la irrevocabilidad de la acción pública, la acción penal pública. Se hace referencia a que una vez iniciada la acción fiscal, la misma ejercitada no puede quedar sin efecto, suspendiéndose, interrumpiéndose o extinguiéndose, sino en los casos expresamente establecidos en la ley. El otro carácter es la indivisibilidad de la acción penal. Significa que la acción penal ha de ejercitarse contra todos los copartícipes del hecho delictivo, sin que quepa la exclusión de algunos de ellos. La circunstancia de que la querella se dirija contra una sola persona no impide que el proceso se siga contra otros copartícipes en el hecho delictivo. Como consecuencia de la indivisibilidad, algunos autores añaden a la acción penal la característica de unicidad, según la cual, y como señala Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, el proceso se inicia a raíz de una acción penal conglobante, indivisible, no múltiple, única para todos los delitos y para todos los imputados. El profesor Vélez Maricondi dividía las clases de acciones penales en acciones públicas y privadas, subdividiendo las públicas en las promovibles de oficio y en las acciones a instancias de parte. Nuestro ordenamiento legal paraguayo tiene diferenciado tres en este orden: acción penal pública, acción penal pública de previa instancia de partes y la acción privada. De alguna u otra manera, como esto fue pergeñado, no lo voy a tocar, pero sí lo voy a hacer un breve concepto para que ustedes tengan idea de lo que es acción pública. En la acción penal pública, que es la regla general, su ejercicio corresponde al Ministerio Público y tratándose de los delitos perseguibles de oficio. La propia naturaleza de los ilícitos perseguibles de oficio determina que el Estado, como consecuencia del indiscutible interés público que conlleva la persecución y castigo de estos ilícitos, por ser los que más gravemente atentan a los valores en lo que atenta a la convivencia social, no deja en manos de los particulares la posibilidad de desencadenar los mecanismos que ponen en marcha la maquinaria de la justicia penal. Existe otra clase de ilícitos, cuáles son los perseguibles previa instancia particular, en lo que para evitar la victimización secundaria, el legislador condiciona a la concurrencia de dichos requisitos de perseguibilidad la apertura del proceso penal. En esta clase de infracciones, la partícula afectada tiene en su mano la facultad preprocesal de provocar la aprobación de la acción penal. Es claro el artículo 14 de nuestro Código Procesal Penal
cuando indica que el ejercicio de la acción penal pública dependerá de instancia de parte solo en aquellos casos previstos expresamente en el Código Penal con leyes especiales. Así las cosas, la acción penal, tenemos la acción penal pública y la acción penal pública a instancia de partes. Ambos tienen el componente de ser acciones penales públicas. Una vez desaparecido el obstáculo procesal, es decir, se requiere que se inste. La instancia es la denuncia, ¿me entienden? No es más que denunciar, acudir al órgano jurisdiccional y ya empieza la maquinaria de investigación, ya se hace público. A eso se refiere con el tema de la instancia de parte. Una vez desaparecido dicho obstáculo, la Fiscalía instará la persecución del delito ejercitando la acción penal. Sin embargo, en atención a un principio de protección penal de la víctima, la Fiscalía ejercerá la acción penal cuando el delito haya sido contra un menor que no tenga padre, contra un incapaz que no tenga tutor, o cuando el delito haya sido cometido por uno de sus padres, representante legal o el guardador. Artículo 16 del Código Procesal Penal. En este punto quiero señalarles que nuestro Código Penal, en los artículos que van de los números 97 al 100, se encarga de prescribir los hechos punibles cuya persecución dependa de la víctima serán solo perseguibles cuando la víctima inste el procedimiento, así como establece los plazos para instar ese procedimiento. Está contemplado además que el autorizado podrá desistir de la instancia hasta antes de dictarse la sentencia. Eso está en el artículo 99 del Código Procesal Penal. Es decir que se puede desistir de la instancia hasta el dictamento de la sentencia, dice el 99 del CPP. Lo que al vincular con el artículo 24 también del Código Procesal Penal, nos indica que una vez sucedido el desistimiento de instancia se extinguirá la acción penal. Una vez retirada, hecho ese desistimiento de instancia, se va a extinguir esa acción penal. Ahora bien, esa extinción se hará según el artículo 5, una vez que tiene instancia de conformidad a lo previsto en el Código Penal. Este código, el Código Penal que estamos hablando ahora, establece que se podrá desistir de la instancia mientras no se haya dictado sentencia definitiva. Por el otro lado, el artículo 25 y 7 del Código Procesal Penal prescribe que el retiro de instancia de la parte extinguirá la acción si es presentada hasta el momento de la audiencia preliminar. Podemos inferir que estamos ante normativas muy precisas. En una comunidad de abogados a la que todos pertenecemos, siempre entramos a discutir si hasta cuándo podemos desistir de la instancia, si va a ser la audiencia preliminar o antes de la sentencia. Es decir, previamente al juicio, puede existir, al iniciar el juicio ya viene alguien a querer desistir de la instancia. En ese sentido, al menos anoté en relación a una probable presentación de un retiro de la instancia posterior a la audiencia preliminar, pero antes de la sentencia. En ese sentido, mi postura al menos es la de admitir tal retiro antes de la sentencia inclusive. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a la naturaleza de estos tipos de delitos, donde se tiene en principal consideración el interés del ofendido en la persecución penal. Puesto que puede suceder que el ofendido no tenga interés en la persecución debido a la insignificancia o que esté interesado directamente en que la persecución penal no se lleve a cabo. A continuación quería citarles algo que para mí es bastante interesante, los delitos, porque eso depende de cada país, que son delitos de instancia de parte. La coerción es un delito de instancia de parte cuando el hecho se realizara contra un pariente. Artículo 120, inciso 5, coacción. El acoso sexual es un hecho a instancia de parte, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. La revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, también. La revelación de secretos privados por motivos económicos, también. La persecución de hechos en el ámbito familiar o doméstico, cuando la apropiación del hurto
afectar a un pariente que vive en la comunidad doméstica, también depende de la instancia de la víctima. La persecución de hechos bagatelarios, menor a 10 condales, bagatela también. La sustracción de energía eléctrica, muy en boga en nuestro país, también es de instancia de parte. Es decir, sería de la Administración Nacional de Electricidad la instancia. La frustración de la ejecución individual, la estafa, la lesión de confianza, la obstrucción a la restitución de bienes, artículo 194, inciso quinto, la lesión de confianza de 192, inciso cuarto, operaciones fraudulentas por computadora, 188, inciso segundo, la reducción, artículo 195, también es separado. Y uno muy particular, el 314, inciso segundo, la infidelidad del servicio exterior. Son aquellos diplomáticos que tienen el servicio exterior y que hayan dado algún tipo de noticias falsas, oficiales, diciendo que son oficiales. La persecución dependerá de la autorización del Poder Ejecutivo. Al respecto de esto pareciera esto, pero esto es una verdad de perogrullo, no es tan así. En mi experiencia como fiscal, como juez, he visto que muchas acciones se han iniciado en casos de reducción se han iniciado a raíz de informes provenientes de la Dirección de Registro Automotor, que fueron a la Secretaría General, de allí a Superintendencia, a la Fiscalía General del Estado, y de ahí fueron a un fiscal. No hay una instancia ahí, jamás hubo una instancia. Igual han existido procesos de investigación. Algunos fueron archivados, otros fueron imputados, pero no hubo para su inicio ninguna instancia. Que tuvo que haber, a mi criterio, para iniciar los casos de reducción de tipo, de denuncias de las víctimas de la reducción. En tercer lugar, en nuestro Código Procesal están los delitos perseguibles en virtud de la acción privada. En estos casos corresponde exclusivamente a los particulares el ejercicio de la acción penal. Artículo 17 del CPP. En estos casos, la promoción y el ejercicio de la acción penal corresponde al ofendido o a su representante legal, estando excluido de toda participación del Ministerio Público. Será considerada abandonada la querella cuando el querellante o mandatario no concurra a la audiencia de conciliación, según el artículo 426 del Código Procesal Penal. El artículo 17 del Código Procesal Penal enumera las infracciones perseguibles de acción privada, con la excepción del artículo 15 de violación de derechos de autor o inventor, que fue modificado por la ley 1444/99, haciéndolo de acción penal pública. Los delitos son los que mayormente ustedes conocen: maltrato físico, lesión culposa, amenaza, lesión de intimidad, calumnia, difamación, injuria. Según dice la ley, se procederá por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial. La acusación se debe presentar por sí mediante apoderado especial directamente ante el tribunal de sentencia o juzgado. No sé si esto responde a una interrogante, pero es lo que dicen y es lo que básicamente deberíamos hacer. Y vuelvo a reiterar que esta característica de este delito de acción es que en ejercicio de la acción penal corresponde al ofendido o a su representante legal, sin Ministerio Público. Después de este concepto de abuelo de pájaro, quisiera hablar sobre el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción pública, que es una abertura al principio de legalidad y que nosotros hemos recogido, hemos recepcionado en nuestro país. En el proceso criminal rige el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, hoy en día, el ordenamiento jurídico moderno admite el principio de oportunidad como excepción. Jimeno Sendra define el principio de oportunidad como la facultad que al titular de la acción penal asiste para disponer bajo determinadas condiciones de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un determinado autor. Es muy importante esta conceptualización
quería resaltarles que el principio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público. No, a pesar de que en los artículos de la audiencia preliminar está permitido que la defensa plantee un principio de oportunidad, yo considero que si el Ministerio Público, si no se tiene el acuerdo antes de plantear la aplicación del principio de oportunidad, el juez no puede otorgar al respecto, porque es una facultad dada única y exclusivamente al Ministerio Público. El principio de oportunidad doctrinariamente admite dos modalidades. Una de ellas es la reglada o tasada, la que nosotros recogemos, en la cual la ley fija concretos supuestos que se puede aplicar la oportunidad, y otra es la libre o discrecional, a la que responde el sistema inglés norteamericano, en lo que queda la posibilidad de su aplicación al arbitrio de las partes acusadoras. A ese respecto, Jimeno Cetra realiza una exposición sistemática de los criterios utilizados para que permita entrar en juego la oportunidad reglada. A. Escasa lesión social producida por la comisión de delito y falta de interés en la persecución penal. Estímulo a la pronta reparación de la víctima. Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad. Obtener rehabilitación del delincuente mediante un sometimiento voluntario. Y obtener la reinserción social de ellos y una mejor información sobre las bandas armadas. Nuestro Código Procesal Penal admite un carácter excepcional el criterio de oportunidad, reglado en el artículo 19 del Código Procesal Penal. El fiscal solicitará al juez a los efectos que se prescinda de la persecución penal de uno o varios de los hechos investigados respecto de uno a alguno de los partícipes en lo que enumera en sus 4 apartados del artículo 19 que ya he mencionado. Debemos afirmar que la aplicación del criterio de oportunidad está condicionada a que concurran los requisitos legalmente establecidos, sujetos a una serie de valoraciones que deberán efectuarse por parte de la Fiscalía y que la propia ley señala expresamente. Nos hallamos en consecuencia en supuesto de oportunidad condicionada y no libre o arbitraria, que exige una interpretación racional y coherente en conceptos tales como interés público, reproche reducido o insignificancia. Los supuestos recogidos por nuestro artículo 19 del Código Procesal Penal son los siguientes. A. Cuando se trata de un hecho que por su insignificancia, por el grado de reproche reducido del autor o partícipe, no genere el interés público en la persecución. Esto está recogido y de acuerdo a otras legislaciones. Así podemos ver en el párrafo 153 de la ley procesal alemana, señala que si el proceso tuviera como objeto un delito castigado con pena privativa de libertad mínima inferior a 1 año, podrá la Fiscalía prescindir de persecución con la aprobación del tribunal competente para la apertura del procedimiento principal, cuando la culpabilidad del autor fuera considerada ínfima y no existiera interés público en la persecución. No se requerirá la aprobación del tribunal en caso de delito castigado con pena privativa de libertad mínima inferior a 1 año que no estuviera amenazado con una pena elevada al mínimo y los daños causados por el hecho fueran insignificantes. También, en igual sentido, tiene el artículo 42 del Código Penal austriaco. El criterio de oportunidad hace siempre referencia a una denominada criminalidad de bagatela, que comprenda ilícitos penales de escasa reprochabilidad y menor entidad. En definitiva, son supuestos en los que existe un reducido de valor de la acción y del resultado, con lesión mínima a los bienes jurídicos penalmente protegidos. También el principio de oportunidad se da cuando el Código Penal o las leyes permiten al tribunal prescindir de la pena. Otro de los supuestos donde podemos dictar el principio de oportunidad. En ese sentido, les recuerdo que el artículo 64 del Código Penal, que autoriza al tribunal a prescindir de la pena cuando el autor hubiera sufrido por su propio hecho consecuencias gravísimas en su persona que no se justificara alegar una pena. Y también el artículo 24 del mismo Código, que establece que realizar un hecho antijurídico excediéndose por confusión o terror en los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante, no se le aplicará una pena. Son ejemplos de cuando podrían establecerse o aplicarse también al criterio del principio de oportunidad.
También se aplicará cuando la pena que se espera carece de importancia en consideración a una sanción ya impuesta, es decir, que tiene otros procesos y que esos hechos punibles son de mayor rango, por decirlo de alguna manera, o por el proceso que se impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En el primer supuesto, el Ministerio Público valora que la acción no es conveniente seguirla en relación a que existe una condena grave ya impuesta al autor, y en el segundo se prefiere encaminar los esfuerzos investigativos en otros hechos punibles de mayor consideración. Se contempla también la posibilidad de la aplicación del criterio de oportunidad a un autor de un hecho punible en nuestro territorio, pero que es requerido por gobiernos extranjeros por infracciones penales más graves. En este caso es bastante frecuente en nuestro país encontrar extranjeros requeridos por sus respectivos países que utilizan documentos de identidad con otros datos identificatorios que, para pasar desapercibidos, realizan ese tipo de hechos punibles, configurándose por supuesto un delito ante la ley penal. En todos estos casos, en los casos que yo digo, se suspenderá el ejercicio de la acción penal pública hasta que se dicte sentencia definitiva respectiva, al momento que se decida definitivamente sobre la persecución penal. Y por último, la otra, es cuando se haya decretado la extradición o expulsión del imputado por delito cometido en nuestro país. En los primeros casos que les dije, es una condición esencial de que haya reparado el daño al imputado, o por lo menos haya demostrado su voluntad. Si cuando se basa en lo que nosotros llamamos cuando el Ministerio Público requiere el principio de oportunidad, en base a que hay una insignificancia, un reproche reducido, y considera que el interés público no se verá afectado por la presidencia de la acción, debe existir un acta, una declaración o una manifestación del imputado de su reparación al particular afectado, y en abundancia también a la sociedad. En los casos en los que hablé, en los que se prescinde la oportunidad al respecto de procesos de mayor gravedad, o en los casos en que proceda una extradición con respecto a la gravedad, la acción no se suspende, como en el caso anterior, sino se suspende, hasta tanto se tenga la sentencia definitiva en los casos comunes. Es bueno hacer hincapié en que nuestro sistema actual, nuestro sistema administrativo y la forma en cómo estamos administrando justicia no nos permite tener a pesar de todos los proyectos que tenemos en cuanto a modernización y transparencia de nuestras funciones, no nos permiten tener un conocimiento de cuando esas sentencias supuestamente más graves recaen en aquellos sujetos en los cuales le estamos dictando los principios de oportunidad. Por ejemplo, si hubiese no tenemos capacidad, menos en capital y central y menos con el interior del país, de tener esa información en la actualidad. Lo que hace que la suspensión del ejercicio de la acción que damos por el inciso tercero del artículo 19 muchas veces se pareja más a una extinción de la acción. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando esto se da. Cuando se da con respecto a extranjeros que están en el país, se tiene y se debería tener una fluida comunicación con el Ministerio Público a los efectos de saber su intención real de prescindir de la acción del hecho punible que haya cometido en nuestro territorio. Generalmente en casos extraditados con Brasil, al menos en lo que respecta, existe una coordinación
con el Ministerio Público Fiscal y hay una mayor fluidez. Todo eso se basa más en relaciones de nexos que hacen con el país. También quiero esta tarde, por respecto a la acción, hablar de otro instituto de 7 años de la implementación del código, que es la suspensión condicional del proceso, que es un instituto en que el juez, con la conformidad del acusado, se somete voluntariamente a una regla de conducta para dar satisfacción a las víctimas, que es importante, ser favorecida con la suspensión de la ejecución de la condena. No debiéndose conceder la suspensión cuando el autor haya sido condenado por los 5 años anteriores a la disponible. Si la condena suma 1 año, o multa. La suspensión condicional del proceso se aplica bajo el proceso penal y hasta la audiencia preliminar. El instituto consagrado en nuestro ordenamiento procesal proviene, tiene sus raíces del sistema anglosajón, en el cual el reconocimiento de su culpabilidad como imputado no se llega a continuar el proceso criminal ni se dicta sentencia condenatoria, sino lo que se suspende es el procedimiento. Según Seoane, la forma de suspensión de la condena ha gozado de diferentes manifestaciones en el ámbito del derecho comparado, que fundamentalmente lo podemos sintetizar en 2 grandes grupos que pasaremos a nombrar. Uno de ellos es constituido por el sistema continental europeo, que recuerda el Instituto de la Sucia y del Derecho franco-belga, que exige un pronunciamiento de culpabilidad en una sentencia actuatoria de que el condenado no vuelva a cometer otro delito en los casos que se le señalan y que, si es respetada, genera la revisión definitiva de la condena impuesta. La característica básica de este modelo sería la siguiente: afecta solo la ejecución de la pena y no su pronunciamiento. La pena de una versión corta o media debe ser delincuente primario o rehabilitado. La suspensión se limita a un tiempo determinado, transcurrido el cual, si el penado cumple las condiciones, normalmente tan solo la de no delinquir, la pena se entenderá cumplida o remitida. Por el contrario, si la condición a 47, aplicándose en casos de condena de prisión de hasta 2 años, teniendo en cuenta la personalidad y la misma conducta del sentenciado. Para el periodo de prueba no debe ser menor de 2 años y no mayor de 5 años. La obligación está orientada con el fin de dar satisfacción a la víctima, no olvidar el ilícito ocasionado, y las reglas serán de apoyo para el condenado no vuelva a cometer hechos punibles. Es decir, cuando uno suspende la condena, analizar nuestra tarea, nuestro trabajo, ha dado resultados en cuanto a delitos de menor de menor intensidad, sin entrar en los detalles en que estos institutos fueron aplicados erróneamente y que estos tendrán su control por la vía correspondiente. En el control fuera de la penitenciaria, que es un control fuera del control judicial y se basa en la eficiencia de los agentes, de los asesores de pruebas y controlantes. En estos 7 años que estamos en pañales en ese aspecto, y es por eso que muchas de las reglas que tal vez los magistrados están dictando se incumplen, y tenemos también una alta cantidad de revocaciones de este instituto. Faltaría afinar, concientizar de que estos institutos son posibles en la medida que haya un relevamiento, un real conocimiento de parte de las autoridades administrativas, que son las que manejan actualmente las autoridades administrativas son las que dirigen y manejan la policía en nuestro país, que también es porque la policía está encargada de un sinnúmero de tareas sin haber una diferenciación con respecto a si son policías que cuidan a los presos, son policías como serían los que cuidan dentro de la prisión, los cuidan los tribunales
los atrapan, también están encargados de cuidar sus reglas de conducta. A mi criterio son demasiadas funciones que se le da a la policía, y de tantas funciones, tanto de prevención como de investigación, no pueden cumplir. Se deberían crear órganos de control del cumplimiento de las reglas de conducta, de las obligaciones, independientemente de la orden policial. Ya que estamos hablando de la acción, quería recordarles los motivos por los cuales se tiene la acción. Motivo bastante, en ciertos incisos, discutido por todos nosotros los que estamos en la tarea de la abogacía. El primer motivo fue la muerte del imputado. Al ser la parte pasiva necesaria contra lo que se dirige el procedimiento criminal, este puede abrirse por el de una persona. Obvio es que cuando este fallece no existe o se imponga la extinción de la acción. Tal vez es orgullo, pero antiguamente se imponían penas a los cadáveres y trascendían ciertas responsabilidades penales a los familiares. Es por eso que está la ley. Por la muerte de la víctima también se tiene la acción en los casos de hechos punibles de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por la víctima podrá ser continuada por su heredero. Esta no sanciona la mora judicial, preservando al individuo una investigación lenta. Este plazo de 3 años fue en el 2004 por una ley de otro artículo que ampliaba 4 años. Aquí tendríamos que definir también con respecto a la cuestión de la reforma, cuándo se inicia el procedimiento penal, después de la imputación, después de la investigación de la imputación, con la declaración del Ministerio Público. Sé que la Corte Suprema, con sus fallos, no tenemos una orientación actual. Tengo mi criterio al respecto. Pero al respecto de esto, considero que los artículos del Código no definen o pueden llegar, sobre todo el 6 con respecto al 301, cuando empieza el procedimiento. También yo considero que aún con la ley Camacho, que se llamó esta ley por los 4 años, es insuficiente al respecto de investigación de hechos punibles complejos, delitos de índole económica, delitos de una cantidad inmensa de trabajo por parte del Ministerio Público. Yo creo que deberíamos establecer legalmente, si se pudiera, una cantidad de años, si se quiere, desde el cual puede estar pendiente una persona, una resolución, en casos menos complejos como robos, hurtos y diferentes en cuanto a delitos, los delitos económicos. Los llamados doctrina del delito de cuello blanco, que en nuestro país se complica, porque también se realizan investigaciones de mucho tiempo, de mucho contenido, y con los recursos no se hacen insuficientes 4 años. También se extingue por efecto del transcurso del plazo establecido en el artículo 139 del Código. Cuando el fiscal no acusa, el juez intima al fiscal general, y el fiscal general en 10 días no acusa ni genera ningún remedio exclusivo. Se extingue también. Por la aplicación del criterio de oportunidad, ya hablamos cómo se extingue. En los casos de suspensión condicional del proceso, al finalizamiento del pago. Bueno, porque queda poco tiempo, quería hacerles unas consideraciones finales. El monopolio de la acción penal pública, detentado por el Ministerio Público, ha logrado en nuestro país transparentar la actividad investigadora de los hechos punibles, desnudando
la debilidad de los organismos de apoyo a la dicha institución y la falta de voluntad política de dotar de recursos a todas las instituciones involucradas. No obstante, se ha logrado un mejor respeto a los derechos individuales de los sometidos a investigaciones por parte de la Fiscalía y la Policía. Además, el control policial sobre las medidas de prisión, su duración, planificación y tratamiento de los plazos de la tratadura preparatoria y las demás etapas se lograron hacer efectivas y dinámicas las resoluciones respecto a los conflictos creados por la infracción penal. La aplicación de salidas alternativas al proceso ha permitido la solución de conflictos de menor y mediana relevancia dentro del ámbito penal. La creciente sensación de inseguridad ensombreció ese objetivo positivo alcanzado, puesto que no se ha logrado la modernización y fortaleza de los órganos encargados de investigación criminal, no ha sido efectivizado, manteniéndose una estructura original vetusta acorde con las normativas penales anteriores a la reforma. Ante esto, la única respuesta pareciera ser que debemos aumentar la pena y la limitación a la posibilidad de estar sometida al proceso de libertad. Es por eso que hoy existen en día proyectos de reforma, tanto en materia penal y procesal, con la habilitación del endurecimiento de las sanciones y la aplicación casi automática de la prisión preventiva. Existen leyes que automáticamente nos prohíben dar medidas alternativas actualmente a los jueces de garantía. No necesitan un juez, necesitan una computadora o una máquina. Es decir, yo he grabado, Rubén Riquelme expreso. Pareciera ser que preferimos que esté preso preventivamente, por lo menos por lo mínimo, hasta que desemboque en un oscuro y callado procedimiento provisional dentro del Ministerio Público. Si llegamos a ver las estadísticas de los procedimientos provisionales de este país, podemos tener grandes sorpresas. Es una opinión de este humilde disertante que la cantidad de procedimientos provisionales que se dan en el país es por la falta de una buena eficacia en la investigación. Seguimos creyendo que tomándole preso a una persona vamos a obtener la verdad del derecho público. Y es completamente al revés. Tenemos que conseguir todas las pruebas y luego vemos si tiene responsabilidad. Esas pruebas no llevan a la responsabilidad. El acceso a la justicia en relación a las víctimas también está en déficit, debido a que la mayoría de las personas de escasos recursos son victimizadas por otras personas de igual condición, siendo la mayoría de los delitos de operación penal privada. Lesiones, daños. En investigación de hechos comunes de acción penal pública, la deuda con la sociedad es significativa, debido a la falta de eficacia de la labor policial y fiscal en la consecución de pruebas que acrediten fehacientemente la responsabilidad penal de una persona. No obstante, a lo anteriormente señalado, a 7 años y más de la implementación de un nuevo sistema de Paraguay, son más las luces que las sombras. Sobre todo, en atención ante la órbita judicial penal, que no existe el mayor control en cuanto a la actividad propia, y me refiero a un control tanto formal como informal. Y esto en nuestro medio no es poco. Está controlado, formal y informalmente, a través de la prensa, a través de los órganos respectivos. A mi criterio sería más prudente orientar las reformas legales, orientar el mecanismo legislativo hacia cuestiones que hagan mejorar nuestro sistema procesal actual. En este sentido deberíamos también incorporar la conversión de la acción pública en privada. Hay Código El Salvador, otro código existe. Lo convertimos. Hay problema con eso, si tenemos que investigar dentro del rango. Existe, no sé por qué no. La posibilidad de que el ciudadano pueda compeler a través de un recurso de queja fiscal que se estimó como incluso una investigación. El problema lo tenemos, un fiscal que no quiere investigar, no quiere ejecutar. Existe el derecho alemán, el derecho de compeler a la acción pública, que investigue, y si no a la queja. Fiscal a punto en general. Falta articular la prohibición de conciliar en hechos punibles como el robo agravado y otros donde haya violencia psíquica o física sobre la víctima.
y otra serie de ajustes procesales que pretenden mejorar la eficiencia de una administración judicial. Estoy convencido que en una sociedad donde culturalmente estamos condicionados al conflicto, la justicia penal se llega a ver como la única institución que puede dar una mínima satisfacción a sus integrantes. En ese sentido, el apoyo y control de todos los miembros de la comunidad y de nosotros los abogados permitirá un mejor desenvolvimiento de la misma, logrando, aunque sea parte, alcanzar una verdadera justicia. Muchas gracias a todos.